placer y bueno, ya siento estar así, pero bueno, ya que estamos aquí hay que salir a torear, así que... Hay que venir como sea, ¿no? Como sea, y es un Pareces placer. también tú del norte, ¿eh? De Zaragoza, así A que ver, imagínate. Enrique es el director de estrategia y desarrollo de negocio de Segitur. Corrígeme si me equivoco. Sistema Estatal de Gestión de la Innovación y de las Tecnologías Turísticas. Eso es. Yo creo que es también una de las ponencias que me parecía muy interesante, sobre todo por el hecho de que es algo que se puede aplicar y deberíamos aplicar en todas las tecnologías y el emprendimiento turístico a nivel local. Hablabas y estabas comentando que nos ibas a hablar sobre el mundo de los sistemas de inteligencia turística, ¿vale? Como por ejemplo un programa que tenéis, el Destino Inteligente Turístico, que que lo tenéis ya desarrollado, que está presente ahora mismo en Las Palmas y en Badajoz. Eso es. Corrígeme si me equivoco. Eso es. La primera pregunta que se me ocurre es, oye, explícanos qué es un poco Segitur, ¿Vale? y qué es este sistema inteligente turístico. Venga. Pues como decías, Segitur es la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías aplicadas al turismo. Dependemos de la Secretaría de Estado de Turismo. Básicamente, la Secretaría cuelgan 3 grandes empresas, Paradores Nacionales, Tour España y nosotros. Nosotros, cariñosamente, por lo menos mi departamento de tecnología, a mí me gusta decir que somos los frikis del ministerio, ¿no? Somos los que vamos jugando con la tecnología y con las cosas disruptivas. Segitur básicamente tiene encomendado las siguientes áreas de actuación. En primer lugar, coordinar con Tour España la gestión de contenidos y tecnológica del portal oficial de Spain.info, el portal oficial de turismo. Luego tiene la generación de contenidos en los portales turísticos, ya no solo Spain.info, sino Estudiar en España, España es Cultura. Apoyo a emprendedores, que hablaremos luego al final. Y en estos 4 años hemos venido desarrollando el proyecto Destino Turístico Inteligente. Entonces, básicamente, ¿cómo nace el proyecto de Destino Turístico Inteligente? Cuando se crea la hoja de ruta del Gobierno, se crean con 144 acciones divididas en 6 pilares. De esas 144 acciones, 4 de ellas van encaminados a la reconversión de los destinos maduros, que es lo que se vino a denominar Destino Turístico Inteligente. Básicamente, lo que pretendemos es, bajo 4 grandes pilares, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida en sus diferentes vertientes, sostenibilidad social, económica, cultural y medioambiental. Lo que afrontamos es la transformación del destino. Lo que se persigue en un destino turístico inteligente es que, por un lado, desde el lado de la oferta, como han ido explicando los compañeros esta mañana, hoy en día el turista, a través de la tecnología, puede disfrutar de una experiencia casi personalizada. Entonces, lo que vamos a enseñar o ayudamos a los destinos en esa transformación a cómo utilizar la tecnología para permitir que el ciclo de viaje del turista sea de manera única. Y por el lado de la oferta, lo que perseguimos es que el ente gestor, y normalmente hablamos de ente gestor al ayuntamiento, aunque pueda haber diferentes particularidades, lo que queremos es esos datos que se van creando a través de la tecnología, que se puedan explotar, que se puedan analizar, que se puedan interpretar y que se puedan tomar decisiones en función de esos datos. Históricamente teníamos los sistemas, y siguen funcionando, los sistemas de estadísticas turísticas, pero hoy en día con técnicas como el Big Data lo que podemos es analizar casi en tiempo real qué es lo que demandan los turistas y cómo dar una satisfacción o cómo responder a esa demanda que hacen los turistas en tiempo real. Entonces, cuando arrancamos el proyecto en el 2012, escogimos 11 destinos repartidos por la diferente geografía nacional que cubrían las diferentes tipologías del turismo que hay en España. Es decir, escogimos destinos de islas, destinos de montaña, destinos de costa, destinos de Camino de Santiago como un destino que cubre distintos municipios, y empezamos a desarrollar este proyecto. Cuando nosotros arrancamos el proyecto, lo primero que hacemos es analizar el impacto que tiene el turismo en las diferentes áreas competenciales del ente gestor. O sea, nosotros no vamos únicamente a la concejalía de turismo a ver cómo cambiarlo, sino que lo que vamos es a urbanismo, a sanidad, a medio ambiente, a preguntarles: cuando ustedes toman políticas turísticas, ¿en qué manera tienen en consideración el turismo? Es una forma radicalmente distinta de acometer el enfoque. Entonces, lo que les hacemos es un plan directo, una especie de plan director con unas hojas, con unas recomendaciones sobre cuáles son las acciones que se deberían acometer. Y hemos estado trabajando en esos 11 destinos en España. Actualmente ya hay más de 15 en España, y estamos ya trabajando en países como México, ayudándoles al gobierno mexicano a desarrollar el modelo de destino turístico mexicano. En paralelo,
Te estoy metiendo aquí un sermón, pero me has hecho la pregunta, yo sigo, como muy... vengo arriba, yo sigo. Tienes mucha información que dar, o sea que tú da información. Es verdad que estás contando muchas cosas, pero no te preocupes que luego te preguntamos. Perfecto. En paralelo, aparte de estas acciones, en el comité de ENOR, la Sociedad Española de Normalización tiene un comité de ciudades inteligentes. Nosotros creamos el 5º subcomité sobre destino turístico inteligente, para dar cabida a universidades, a empresas públicas, privadas, a cualquier persona que tuviera algo que decir, que pudiera participar en la toma de decisiones con el objetivo de sacar 2 grandes normas. La norma que se publicó la semana pasada es la primera norma del sistema de gestión de un destino turístico inteligente. La norma ENOR se ha hecho con una arquitectura de alto nivel y básicamente lo que viene a decir es cómo se tiene que gestionar un destino inteligente. La segunda que estamos empezando a trabajar es un sistema de indicadores, que esa la uniré con la pregunta del sistema de inteligencia. Pero lo que es interesante de esta primera norma es que se presentaron en el 31 de octubre del año pasado, el Comité 178 presentó 18 normas. De esas 18 normas de las ciudades inteligentes, hubo 4 que se presentaron a la UIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y una de las primeras que ha demostrado más interés es precisamente la de turismo. ¿Por qué? Porque dado que España es una potencia internacional en materia turística, han dicho, bueno, si España está liderando la gestión y la normalización del destino turístico inteligente, esta norma se debería convertir en el estándar internacional de cómo gestionar un destino inteligente. Y en esa línea es en lo que estamos trabajando. Muy bueno, Enrique, muy interesante. Entonces, ¿cuál es... Si lo pudiésemos aplicar de una manera práctica, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene para Las Palmas exactamente y para Badajoz este sistema, este destino inteligente o esta fórmula que se ha aplicado para estos 2 destinos? Y luego, por preguntarte, ¿y cómo podríamos tener esto en Granada? ¿Cómo podríamos, ¿cuáles serían los pasos para que Granada fuese un destino inteligente turístico? Cuando empezamos a trabajar, desarrollamos estos informes, ese plan de acción, con las acciones que se deben acometer. En los diferentes destinos se han ido proponiendo distintas iniciativas. Hemos desarrollado webs, hemos desarrollado aplicaciones móviles, hemos desarrollado mesas de accesibilidad. Pero, digamos, la guinda del pastel, como lo decimos nosotros, ha sido el desarrollar el sistema de inteligencia. Que esto ha sido los 2 pilotos que se han desarrollado en Las Palmas y en Badajoz. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente hemos desarrollado una plataforma tecnológica utilizando 2 tecnologías para probar, como somos un poco frikis, una de software licenciataria y otra de software libre, que básicamente lo que nos permite es conectar casi cualquier tipo de fuente de información, meterla en una pequeña coctelera, agitarla y sacar un cuadro de indicadores para que el ente gestor entienda qué es lo que está pasando en el destino. En estos destinos, básicamente, en estos 2 pilotos, lo que hemos hecho ha sido, por un lado, integrar redes sociales. ¿Qué es lo que se está diciendo del destino antes, durante y después? Lo hemos juntado con los tesauros turísticos y podemos ver qué se está diciendo sobre categorías como, por ejemplo, hoteles, restaurantes, comercios, playas, limpieza, sanidad, cualquier cosa que se está diciendo principalmente en TripAdvisor, en Twitter, en Yelp y en Facebook. Otra fuente de información que hemos incorporado es la movilidad, es decir, cómo se está moviendo el turista en el territorio. Podemos hacer mapas de calor que nos viene o bien desde un teleoperador, como puede ser en este caso Telefónica, que lo que nos está diciendo es por dónde se está moviendo en función de las peticiones que se hace a las antenas de wifi que hay en los edificios, o bien, en el caso de Badajoz, hemos instalado pequeñas antenas para contar el movimiento de personas y de coches y ver cómo se está moviendo. La cuarta fuente de información es, la tercera fuente de información es el consumo turístico. ¿Cuánto se está gastando en tarjetas de crédito y en TPVs? De forma que podemos analizar perfectamente qué es lo que se está gastando un ruso cuando viene, un polaco, un chino o incluso el propio turista nacional cuando va. Y eso permite que el ente gestor pueda tomar decisiones y lo que para nosotros es más importante, si el destino quiere, puede compartir esos datos con el sector empresarial, de forma que enriquece la toma de decisiones. Me parece muy interesante. ¿Y en la empresa privada tiene acceso también a ese tipo de información en Badajoz y Las Palmas? ¿Tiene que hacer algo para poder acceder a ese tipo de información? O sea, mapas de calor, todo ese tipo de información que está tratado por vuestras plataformas mediante Big Data, etcétera, etcétera, para poder sacar valor, para poder luego pues, proponer ofertas, etcétera, etcétera.
En el caso de Badajoz se ha llegado a un acuerdo con el sector privado porque hay una cuarta fuente de información que es fuente de información que nos da el sector privado. Entonces, enriquece el sistema y es un quid pro quo. Tú me das, yo te doy. Tú me das la fuente de información, por ejemplo, de la capacidad hotelera que hay o de las oficinas de turismo o de la restauración y yo te doy otra fuente de información. Entonces, se ha generado ahí un ecosistema muy interesante, que hay una colaboración público-privada funcionando desde el primer día uno. En el caso de Las Palmas, el modelo ha sido otro y por ahora la gestión la está haciendo el ayuntamiento para ver cómo se está tomando decisiones. Pero ahí es el ente gestor el que toma la decisión de cómo hacerlo. Muchas gracias. Siguiendo un poco la línea de lo que de la propuesta de valor que hace Segitur y ahondando un poco más dentro de los destinos inteligentes en cómo habéis desarrollado el proyecto de Emprendetur, ¿vale? Que está más ya en base a eso, la información, etcétera, ayudar desde el sistema estatal a emprender en el mundo turístico con mejores herramientas, etcétera, etcétera. ¿Nos cuentas un poquito más qué es Emprendetur? Sí, nosotros cuando llegamos en el 2012 nos dimos cuenta que había que apoyar a los emprendedores porque en este país tenemos mucho talento y a veces sí que es cierto que nos falta creernos lo buenos que somos, ¿no? Y eso es una cosa que vamos cambiando, pero sí que es cierto que hay un montón de talento. Entonces lo que hicimos fue creamos dos grandes líneas de actuación. La primera es Emprendetur. Emprendetur son préstamos blandos que se da hay 3 líneas. Una es jóvenes emprendedores, que son personas menores de 40 años que no tienen una empresa constituida o que tienen un plan de negocio o una empresa constituida hasta un máximo de 2 años de vida. Entonces, les da un préstamo blando. La última convocatoria creo que ha sido al menores de 40 años, no pueden ser menores de 43, porque qué manía con 40 años y ponerlo... Bueno, al final en algún sitio tienes que poner límite. Lo que se ha hecho, las bases lo que te dicen es que el equipo de socios, la media, tiene que ser 40 años. Eso está bien. Pero les hemos llamado jóvenes emprendedores, así que... y se han visto casos curiosos, ¿eh? Hemos visto casos de gente que subía un poco y dicho, bueno, voy a hacer socio a mi hija para ver si puedo bajar. O sea, ha habido mucho ingenio. Entonces, básicamente, lo que se da son préstamos blandos, sin garantías, y Segitur lo que hace es canalizar la gestión documental del préstamo y luego es el Ministerio quien otorga esas líneas de financiación. Luego hay una segunda línea que es para I+D, para empresas que quieran desarrollar sistemas innovadores. Ahí ya no hay límite el límite máximo del 1 millón de euros de préstamo que se dan a jóvenes emprendedores. Y luego una tercera línea que ha salido ahora, que es la de internacionalización. Empresas que quieren abrir líneas de negocio en el extranjero, pues tienen la línea de Emprendetur. En estos 4 años se han financiado más de 300 empresas, creo que son 320 empresas, con una dotación presupuestaria superior a los 60 millones de euros. Entonces, la verdad es que ha sido un éxito y bueno, traía ejemplos de algunas empresas que hemos apoyado y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que es OpenCamp, que es una empresa de Barcelona que lo que está haciendo es aprovechar la infraestructura que se dejó en los Juegos Olímpicos para crear un museo virtual donde la gente pueda, con nuevas tecnologías, aprender o jugar deportes utilizando las infraestructuras, pues, por ejemplo, aprender a regatear con Messi o tirar como Ronaldo, utilizando con nuevas tecnologías y sistemas de realidad virtual. Y la verdad es que infraestructura que estaba desaprovechada, pues se está ahora generalizando. Hay otro proyecto muy bonito que es Pangea, que es la mayor tienda de viajes del mundo. Bueno, unos emprendedores que han querido un sector como puede ser tradicional, las agencias de viaje, que mucha gente dice si tienen utilidad o no, bueno, pues están transformando completamente el sector. Entonces, bueno, es un proyecto bastante interesante. Y la segunda línea, o la otra línea para apoyo a los empresarios, es en el portal oficial Spain.info hay un canal de comercialización de experiencias. Lo que queríamos es aprovechar los más de 16 millones de usuarios únicos que tenemos en el portal, ofrecer que cualquier empresario pueda subir de forma gratuita su experiencia, su restaurante, su hotel o su agencia y poder poner en contacto al turista extranjero, extranjero y nacional, porque es muy interesante, porque desde que abrimos ese canal, 1/3 de los usuarios únicos son nacionales. O sea, cuando en el 2012 casi nadie conocía Spain.info, era un portal orientado básicamente a la promoción al extranjero. Hoy en día hay tanto contenido de España que 1/3 de los usuarios es usuario nacional. Entonces, esas 2 líneas son las que ponemos a disposición de manera gratuita para los empresarios. Curioso, curioso.
Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a Enrique, por lo menos sentadito, y veo que todavía no le veo sudar ni hacer cosas raras, o sea que por lo menos sigue bien, yo os recomiendo a vosotros que penséis en preguntas. Pensad en preguntas para hacerle a Enrique, para ver si surge una pregunta, por favor, levantad la mano. A mí me surgen algunas. Te voy a volver. ¿Qué es lo que tiene que hacer Granada para empezar a contar o intentar ser, aunque sea piloto de destino inteligente en el futuro? Bueno, primero llamarnos. Primero abrir una línea de comunicación. Nos dejarás tu presentación y la dirección URL de Spring.info, etcétera, etcétera. Por supuesto. O sea, el camino es bastante sencillo. Básicamente, ¿cómo funciona el proceso? Pues, primeramente, no creo que sea el caso de Granada, habría que verlo, porque lo primero que nosotros es analizar toda la fuente de información que hay, cómo está el ente gestor, ¿no? Pero el proyecto ha generado tanta atracción que lo primero que hacemos es unos estudios prediagnósticos, es decir, ver si el destino está preparado para acometer todo el proceso de transformación, porque es un proceso de largo alcance. Porque hemos tenido, en Fitur, por ejemplo, en la última edición, tuvimos más de 45 reuniones con distintos destinos y había curiosos, había pueblos pequeñitos, decían, yo quiero ser un destino turístico inteligente. Me parece estupendo. Y tengo presupuesto reservado de casi 3.000 euros para hacer todo el proyecto. Entonces, lo primero que hay que ver es si el destino está preparado para hacerlo. Entonces, en el caso de Granada, obviamente, claro que está preparado. Iríamos directamente a lo que es un diagnóstico. Eso sería ponernos a trabajar con las autoridades y empezar lo que es formar un grupo de trabajo y empezar el desarrollo de ver cómo impacta el turismo y cómo hacer este plan diagnóstico y empezar todo el proceso. Porque el piloto de Las Palmas y Badajoz, por ejemplo, y demás, ¿cuánto tiempo lleva? Nos has dicho que llevaba más de un año. A ver, empezamos en el 2012, arrancamos. Las Palmas lo arrancamos en el 2013. En Las Palmas, por ejemplo, lo primero que hicimos fue el informe diagnóstico. Luego desarrollamos un piloto de una aplicación de compras para potenciar el turismo de compras y finalmente el proyecto del sistema de inteligencia. Badajoz se empezó final de 2014, principio de 2015. O sea, en función un poco también de... Se necesita tiempo para implantar también un destino inteligente y hacerlo... Pues me parece, Enrique, no te vamos a robar. O sea, al final es importante que, aunque hay una definición unitaria, y es lo que he explicado, que son 4 pilares, lo que busca el proyecto es potenciar la casuística o la idiosincrasia del destino. Por lo tanto, no se trata de que todos converjan hacia la misma y que todos los destinos turísticos vayan a estar cortados por el mismo patrón. Hay una metodología que son la que se trabaja, pero luego lo que se persigue es potenciar el plan director que se quiere, cuáles son los objetivos que busca en este caso Granada. O sea, es un trabajo, son, como decimos nosotros, son trajes a medida para acometer esta transformación. Todo el sentido. Y obviamente Granada pues, sería un lugar maravilloso, con toda la cultura que tiene aquí, pues imagínate. Fantástico, lo entendemos. Pues muchísimas gracias, Enrique. No sé si hay alguna pregunta. Sí, veo que hay una pregunta por ahí. Creo que llego yo antes. Llego yo antes con el micro. Perdona. Sí, no, por favor. Creo que no soy la única que se lo plantea, pero por pura curiosidad, elegir Badajoz para un proyecto piloto de este tipo, un poquito saber cómo se eligió, porque me parece que no hemos quedado más de uno un poco, sorprendido. Tiene sentido, es decir, básicamente la respuesta corta es un sentido presupuestario. Una de las preguntas que suelen hacer es, vale, ¿y esto quién paga la fiesta? ¿Cómo se paga esto, ¿no? Pues bien, los destinos pilotos, los primeros destinos pilotos tenían una dotación presupuestaria de la Secretaría de Estado. Y Badajoz no era un destino piloto de la Secretaría de Estado. ¿Qué pasa? Que ha habido otros destinos que lo que han hecho ha sido aplicar a proyectos de la Unión Europea, fondos FEDER. En el caso de Badajoz, lo que se presentó fue a un POCTEP, un programa de operación transfronteriza Badajoz-Elvas, para desarrollar un sistema de inteligencia. Entonces, la Unión Europea se leyó el proyecto, le gustó, lo aprobó y concedió los fondos. Y por eso, de ahí...
de ahí es donde viene el proyecto Badajoz Selvas. Pero es interesante porque al final en la Unión Europea hay un montón de... bueno, o había, porque ahora la senda presupuestaria de los fondos FEDER todavía no está abierta del todo, la siguiente senda 2017-2020, pero los POCTEP, los programas transfronterizos, nos dan una oportunidad enorme, porque no hay que olvidar que la frontera Portugal-España es la más larga de toda Europa. Por lo tanto, la Unión Europea está destinando muchísimos fondos para ese tipo de proyectos. Pero sobre todo lo que intentamos con el destino, si hablamos con nada, es decir, vale, ¿qué tipo de proyecto queremos hacer? Vamos a ver cuáles son las líneas de financiación disponibles en la Unión Europea y vamos a presentar un proyecto para ver cómo lo podemos encajar. Porque sí que es cierto que la Unión Europea dentro del proyecto Destino Inteligente está gustando mucho. Sobre todo porque cuando les hablamos, aunque la palabra inteligencia normalmente viene asociada únicamente a tecnología, cuando les estamos hablando de que no, es que lo que queremos potenciar es la accesibilidad, porque es un derecho universal. Cuando les hablamos de que queremos potenciar temas culturales, medioambientales, todo eso bajo un mismo paquete orientado al turismo, en la Unión Europea les gusta mucho. Por lo tanto, aquí sería identificar cuál es el proyecto que queremos potenciar y presentar conjuntamente proyectos a la Unión Europea, porque disponibilidad de fondos hay. Yo creo que está bien respondido. No depende del tipo de ciudad o tipo de destino turístico, sino que es un estudio a medida según las necesidades y de forma conjunta. Claro. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer. No, un placer. Muchas gracias. Un placer.